nombre de Jesús te damos gracias, en el nombre de Jesús, por todo lo que tú haces en cada uno de nosotros. Te pedimos, te rogamos, Señor, que abras nuestros ojos y nuestro entendimiento espiritual para que veamos las cosas como tú las ves, como tú las entiendes, para que entonces tu voz se escuche profundamente en nuestra generación, en nuestra área de impacto, en el lugar donde nosotros estamos. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hay una frase que a mí, no como ministro solamente, como cristiano, como creyente, me conmociona mucho cuando alguien la dice. Yo la he dicho, y probablemente alguno de ustedes también la haya dicho en algún momento, y es: casi no escucho la voz de Dios, casi no siento a Dios. ¿Alguien lo ha dicho alguna vez en su vida? ¿Sí? A ver, dejen la mano arriba nada más para poder saber, ¿sí? Ok, entonces quiere decir que usted es una persona típica, ¿sí? Los que no la levantan la mano, una de dos: o son mentirosos, ¿sí? O realmente no están buscando llevar a cabo el montón de cosas que Dios nos pide que hagamos. Si fuéramos solamente ministros y viviéramos encerrados 24 horas al día abajo de la carpa, del aposento, del tabernáculo de Dios, pues seguramente allí estaríamos sintiendo la presencia de Dios. Y mire, yo he estado por lo pronto como estudiante en 2 institutos bíblicos y he sido maestro en varios, además de haber sido seminarista, y vivir en la burbuja artificial donde todo lo que pasa allí es perfecto y donde tienes los músicos de la alabanza las 24 horas del día, y como cuando vamos al campamento y que durante esos días tu enfoque es solamente comes, desayunas, comes y cenas palabra de Dios y todo estás casi levitando a medio metro del suelo. Sí, pero ¿y qué cuando tienes que regresar a la vida cotidiana? ¿Alguno de ustedes está en su vida cotidiana? Y en la vida cotidiana, donde hay conflictos, hay problemas, ¿sí? Donde estás en una institución que no te pagan o que está llena de grillas, o donde hay envidias, o donde hay competitividad, donde hay un montón de cuestiones. Y bueno, dejemos las instituciones a un lado, pero regresas a tu casa y tu casa también es un campo de batalla, porque hay 2 personas que tienen mentalidades diferentes, porque tienen intereses distintos, porque tienen aspiraciones diferentes, porque tienen heridas que complican las relaciones. ¿Cuántos de ustedes han vivido esa cotidianidad? Y en esa cotidianidad, seamos honestos, sucede que muchas veces no logramos escuchar la voz de Dios. Nuestro corazón poco a poco se va ensordeciendo y terminamos entonces, pues hasta cierto punto, como pensando que Dios ya no habla en nuestras vidas, y si está hablando, no lo estamos escuchando y nos empezamos a sentir perdidos. ¿A alguien le ha pasado? Ok, ¿alguna vez alguno de ustedes se ha sentido vacío a pesar de que dice, se supone que soy cristiano? ¿A alguien le ha pasado? Muy bien, entonces creo que esta palabra es para ustedes. Muy bien, la primera cosa, Salmo 83:1 dice: oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto. Hay días en que pareciera que Dios solamente es un término en nuestro diccionario. Hay días en donde pareciera que ese asunto de que estaré con ustedes todos los días es solamente un versículo que está escrito y no se siente la presencia de Dios. Salmo 109:1 dice: oh Dios de mi alabanza, no calles, porque pareciera que el diálogo con Dios a veces se convierte en un monólogo. Y le estoy hablando y no me contesta, y le grito y ni el eco se escucha, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Hay distintos pasajes y los voy a leer rápidamente nada más para que se den cuenta de que si tú te has sentido así, no eres la única persona. Ha habido personas aún en la Biblia que se sienten igual, ¿sí? En Salmo 74, verso 9 dice David: no vemos ya nuestras señales, no hay más profeta, ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo, ¿sí?
La situación se desespera, es angustiante, queremos que pase ya y sigue allí. Lamentaciones 2:9, los que fueron llevados de la cautividad, dice: sus puertas fueron echadas por tierra, destruyó y quebrantó sus cerrojos, su rey y sus príncipes están entre las naciones donde no hay ley, sus profetas tampoco hallaron visión de Jehová. Uno diría, bueno, pues la ovejita no alcanza a escuchar, el que es nuevo en la palabra no alcanza a entender. Pero dice, sus profetas tampoco hallaron visión de Jehová. Eso está grave. En los profesionales en escuchar la voz de Dios en medio de una situación de crisis. Ezequiel 7:26 dice: quebrantamiento vendrá sobre quebrantamiento y habrá rumor sobre rumor, y buscarán la respuesta del profeta, mas la ley se alejará del sacerdote y de los ancianos el consejo. Amós 8:11, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. ¿Y alguien tiene sed? Cuando no hay. ¿Alguien tiene hambre? Cuando no hay. Todos los seres humanos, entonces, atravesamos ciertos momentos de conflicto. ¿Pero qué los genera? Algunas pistas, por ejemplo, la parábola del sembrador. ¿Se acuerdan de la parábola del sembrador? Se encuentra en Marcos 4, Lucas 8, en Marcos 4, sí, Lucas 8, y hasta el 21, 34 vamos a volver a encontrar otra por allí, donde nos empieza a hablar acerca de cómo es sembrada la semilla. Dice en Marcos 4, 14, explicando la parábola, el sembrador es el que siembra la palabra. Pues ese le va muy bien porque tiene la semilla y ya la sembró. Pero Marcos 4:15 nos dice: y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. ¿Podré decir conmigo, fue sembrada la palabra? Pero el enemigo la quitó del corazón. Sí, yo sé, va a sonar cuento infantil porque mucha gente dice, ay, sí, le echan la culpa al diablo de todo. ¿Qué estamos diciendo? Que hay un ámbito espiritual negativo, perverso, demoníaco, que está a tu alrededor y muchas veces ni lo sientes, lo naturalizas. A ver, ¿cuántos de ustedes alguna vez has entrado a una casa y sin que te digan nada, preguntas, ¿qué pasó? Se siente tenso el ambiente. ¿Alguien lo ha sentido alguna vez? ¿Sí? Se acaban de pelear y tú no estabas en el pleito, pero en cuanto llegas, tú dices, aquí algo sucedió, ¿sí? Y como que ya te sientes incómodo, dices, bueno, luego vengo, ¿sí? Ok, en una casa. Pero has entrado a alguna ciudad y dices, ¿se siente algo incómodo? Yo no sé si será prejuicio, pero cuando voy a la ciudad de los Imecas, ¿sí?, donde vive la tribu del Chilangotitlán, ¿sí?, se siente un nivel de agresividad que tú puedes estar dormido. A mí me ha tocado, yo viajé durante años muchísimo a Ciudad de México y podía sentir, aún estando dormido, en el momento en que ibas entrando a la ciudad, empiezas a sentir, ¿sí?, la inquietud. Es una ciudad agresiva y sobre todo quienes venimos de ambientes menos agresivos, inmediatamente te pones a la defensiva, ¿sí?, y empiezas a sentir un poco paranoia, ¿sí?, y empiezas a andar viendo a ver de dónde va a llegar el trancazo, ¿sí?, y esconderte todo, y tú puedes decir, ay, pero es que son figuraciones. Es algo espiritual, te inquieta. O tú puedes sentir ciudades como Guadalajara, que es una ciudad soberbia. ¿Los de Guadalajara? Es una ciudad soberbia, ¿sí? Y no es que la gente conscientemente sea soberbia. Ahora, ¿y Nayarit qué tipo de entorno es? ¿Qué actitud tiene? ¿Sí? Nayarit es una tierra de caciques, por principio. Y entonces aquí la gente busca generar algo y apoderarse del entorno. Es una ciudad egoísta. El caciquismo tiene que ver con eso.
Entonces, el me establezco y me impongo a los demás en lugar de colaborar es, aquí solamente hay un partido, aquí solamente hay alguien que gobierna, aquí la gente trata de apoderarse. Y entonces la gente en Tepic es una persona contenciosa. Es complicado llegar a acuerdos con gente que no es consciente del mover espiritual en Tepic. ¿Están de acuerdo? ¿Ya ves? No todo está de acuerdo. Los que vienen de fuera, sí. Pero los que somos de Nayarit, de Tepic, es contencioso, muy divisionista. Ok, entonces hay un ambiente espiritual y dice, y ese ambiente espiritual te puede robar parte sin que tú te des cuenta, pero dice en Marcos 4:16, estos asimismo los que fueron sembrados entre pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, porque son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego ¿sí? tropiezan. Una segunda causa por la que entonces dice no hay fruto, es por la falta de carácter. ¿Puedes decir conmigo falta de carácter? ¿Conocen gente que le falta carácter? ¿Lo han visto alguna vez en el espejo? Muy bien, entonces lo tienes cerca. Y entonces, ¿cuál es el asunto? El asunto es que la falta de carácter muchas veces va a hacer que tú termines en Romanos 7. ¿Cómo que en Romanos 7? Ay de mí, que lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Y entonces descubro una ley que dice el apóstol Pablo, que el mal está en mí. ¿Puedes decir conmigo, ay de mí? A ver, ¿cómo? Ay de mí porque me falta carácter. Y hay cosas que quisiera hacerlas y el peor enemigo soy yo mismo. Ok, pero bueno, dejémoslos allí a los de los piedras, ¿sí? Dice el verso 18. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve infructuosa, se hace estéril. Los afanes, ¿puedes decir conmigo los afanes de este siglo? ¿Pero qué es el afán? Afán es la preocupación, es la angustia por las cosas cotidianas. Cuando se habla de alguien que está afanado, se habla de alguien que está muy concentrado en aquellas cosas de lo cotidiano que le roban la atención para las cosas realmente importantes. ¿Cuántos de ustedes se pasan la vida atendiendo cosas urgentes? Es que tienes que hacer esto ahorita, porque si no lo haces ahorita, pero las cosas importantes las hacemos a un lado. Ejemplo, ¿cuántos de ustedes trabajan para mantener a su familia? ¿Y cuántos de ustedes tienen tiempo para atender a la familia? Porque trabajas tanto para mantener a tu familia que terminas perdiendo a la familia. Eso es un afán. ¿Cuántos de ustedes quieren estudiar para desarrollar y cuántos de ustedes le puedes dedicar tanto tiempo al estudio que descuidas otras cosas? ¿Cuántos de ustedes dicen quisiera tener una mejor relación con Dios, pero nunca tengo tiempo para ponerme a orar porque estoy haciendo tantas cosas que no puedo ponerme a buscar? ¿Me estoy explicando? Di conmigo, lo que me roba la vida es un afán. ¿Cuántos de ustedes quieren tener una mejor salud? ¿Y cuántos le dedican tiempo a su mejor salud? Pues no. ¿Cuántos de ustedes quieren descansar? Y están tan cansados haciendo un montón de cosas que nunca tienes tiempo para descansar. Esos son afanes. Estás preocupado por cosas que no te permiten finalmente hacer las cosas que Dios quiere. Todas esas cosas entonces nos van ensordeciendo. Algunas razones entonces por las cuales Dios dejó de hablarle a su pueblo. Y ustedes van a decir, ¿cómo que Dios le dejó de hablar a su pueblo? Oseas 5:15, que es un versículo que una y otra vez lo hemos dicho, es un versículo fatal. Dice, andaré pues y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro.
en su angustia me buscarán. Lo que está diciendo este versículo es que hay momentos en donde Dios decide guardar silencio. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha platicado con un necio? Miren, el problema de platicar con un necio, de discutir con un necio, es que él tiene experiencia. ¿Sí? Es necio de todos los días. Entonces tú te quieres poner a discutir con él y te tienes que bajar al nivel de él, y entonces vas a estar diciendo necedades también. Y ninguno de los dos se va a convencer, porque el necio, finalmente necio, no quiere entender razones, y el que se volvió necio y está hablando neciamente, pues ya también no está escuchando. Y Dios no entra en diálogos de necios. Dios lo que dice es, mira, te conviene hacer tal cosa. Y si no quieres hacerlo, ¿qué dice Dios? Ándele pues, mijo, como usted quiera. ¿Sí? ¿Quiere irse por allí? Váyase pues. ¿Sí? ¿Que hay mucho lodo? Empuérquese, mi niño. ¿Sí? ¿Que es un chivirital? Espines entonces. ¿Sí? Ya cuando salga de allí y quiera irse por el otro camino, aquí lo espero. Y entonces Dios no le entra en diálogos de necios. Y muchas veces la gente dice, Dios, impídeme que me vaya por ese camino. Y Dios dice, no. No voy a mandar un ángel a que pierda su tiempo viendo a ver cómo te pone así trabas para decir no pases. Y Dios dice, te sugiero que no te vayas por allí. ¿Cuántos de ustedes saben que fumar causa efisema pulmonar? ¿Sí lo saben? ¿Y cuántos aún sabiéndolo fuman? ¿O cuántos de ustedes saben que el consumo excesivo de alcohol, y cuando uno dice excesivo, ¿cuánto es? No sé, pregúntale a tu hígado, porque cada hígado puede funcionar diferente, ¿sí? Pero que el consumo excesivo de alcohol te puede generar entonces una lesión hepática, ¿alguien sabe? ¿Y cuántos a pesar de eso toman? Sí, yo sé, estoy hablando de cosas que los cristianos no hacen, pero ¿cuántos saben que una sola coca de 355 mililitros trae 9 cucharadas de azúcar y que finalmente va a terminar generándote una lesión pancreática? ¿Alguien sabe? ¿Y sabiendo lo tomas? Ahora, ¿cuál es el asunto? Dígale que está a su lado. Necedad. A ver, ¿cómo? Y entonces Dios no va a caer en el diálogo de necios. Y Dios te va a decir, mira, esto no conviene. Como la gente nunca lee la Biblia y no piensa que Dios tiene razón, entonces Dios va a decir, bueno, que lo vayan descubriendo entre ellos. Ya salió un artículo científico, 2, 3, 10,000, que dicen exactamente, ¿sí?, y en congruencia con lo que Dios ha dicho desde todas las edades. Y entonces la gente dice, sí, pero a mí no me va a pasar. A ver, di conmigo, a mí no me va a pasar. A ver, ¿cómo? ¿Saben qué es eso? Ese es el termómetro de la necedad. Cuando tú dices, a mí no me va a pasar, lo que estás diciendo, soy un necio profesional. Muy bien. Y entonces, cuando Dios dice que no va a hablar, la primera razón por la que Dios deja de hablar con alguien en su necedad, algunos indicadores. La persona es arrogante. ¿Qué significa arrogante? Orgulloso, soberbio. Yo sé cómo se hace, yo tengo la razón. A mí no me necesitas decir, esas cosas son supercherías. ¿Sí? De las peores cosas que sucede cuando alguien estudia es cometer la necedad, la estupidez de pensar que te la sabes de todas. Yo tengo toda la vida estudiando y entre más estudio, estoy como Sócrates, más me doy cuenta de que soy un ignorante. No me alcanza el tiempo y la vida para todo lo que yo tendría que aprender. Todos los días hay 1,000,000 de páginas nuevas en internet. ¿Sí? Muchas serán basura, pero hay muchas que vienen a confirmar aspectos de la vida cotidiana y no tengo tiempo para leerlas. Es más lo que ignoro que lo que sé. Vivo en una constante incertidumbre y esa constante incertidumbre tiene que provocar en mí una cualidad. Diga conmigo, cualidad fundamental. Sé humilde. A ver otra vez. Sé humilde.
A ver, vamos a practicar, diga conmigo, no sé. A ver otra vez. ¿En qué año nació Juan Luis Rospigliosi que llevó? Pues no sé. ¿Será un dato interesante? Pues si usted fuera scout, sí, porque diría los scouts que llevaron el escultismo a Sudamérica. Sí, pero si es un dato que no tiene que ver con mi vida, con toda humildad diga, no sé. ¿Puede vivir feliz con eso? Sí, eso se llama humildad. Pero tenemos entonces esta arrogancia de creer que podemos hacer todo, podemos llevar a cabo todo, podemos quitar a Dios de su lugar. ¿Cómo se dice eso en la Biblia? Quitar a Dios de su lugar. Se dice idolatría. Idolatría es quitar a Dios de su lugar y poner cualquier otra cosa. Cualquier otra cosa como que, las típicas. Dinero. ¿No sabe con quién está hablando? ¿No les han contestado eso alguna vez? Te encuentras con una persona arrogante y para confirmar su arrogancia te dice, ¿no sabe con quién está hablando? ¿No sabe quién soy yo? Pues no sé cómo se llamará, sé que es un arrogante. O sea, me queda claro, ¿sí? Un prepotente, pues sí, me queda claro, pero su nombre realmente no me importa, ¿sí? ¿Por qué? Porque una persona que es arrogante, que es prepotente, tenga o no tenga razón, va a imponer o va a querer imponer su razón. Y entonces, finalmente, un idólatra es aquel que quita el lugar a Dios. Puede ser con el dinero, puede ser con el supuesto estudio. ¿Cuántos doctorados tienes? Yo tengo pues 2. ¿Me han servido de algo? Laboralmente, si ustedes quieren, sí. Sí, pero el doctorado no quita lo tarado, lo hemos dicho un montón de veces, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que te sirve? Lo que te sirve en la vida es más una cuestión de actitud. Ahora, para ciertos trabajos te piden un nivel académico para ese cierto tipo de trabajos. Pero realmente en el momento, tus estudiantes no les importa si eres doctorado o no. Lo que les importa es tu calidad en el trabajo. Si tú vas a inventar algo, solamente los que terminan un doctorado lo inventan. No, tienes gente brillantísima. Quizá no estudió el doctorado, quizá ni la maestría, quizá ni la licenciatura, quizá simplemente son gente geniales. El asunto de la humildad es la humildad de reconocer lo que soy y lo que hago con lo que tengo. Y esa es la brillantez. ¿Me estoy explicando? Dígale al que está a su lado, la arrogancia te vuelve idólatra porque quitas a Dios de su lugar. Ok, la otra sería, ¿qué tal la desobediencia? ¿Qué es la palabra obedecer? Porque luego nos enseñan y nos han dicho que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Sí, y yo estoy de acuerdo, pero no entendemos la palabra temor desde el punto de vista bíblico y pensamos en el temor del esclavo, en el que por miedo está obligado a hacer lo que no quiere hacer. Obediencia no tiene que ver con estar sujeto a alguien que te obliga a hacer lo que tú no quieres hacer. La palabra upacoe, que hemos hablado de ella muchísimo, es alguien que libremente se somete a otro por la autoridad que el otro le representa. Y el caso típico es el de nuestros hijos cuando pequeños, luego crecen y ya no lo hacen igual, pero de chicos nos admiran. ¿Sí? Para ellos su papá, su mamá son lo máximo en el mundo y entonces cuando tú le dices, mi hijo, no lo hagas porque no te conviene. ¿Y qué hace el chiquillo? Si hace upacoe, dice, no lo voy a hacer, no porque me están mandando, sino porque me dice que no, me conviene. Entonces lo que estamos hablando es el reconocimiento de la posición del otro y en ese reconocimiento me conviene tener la actitud correcta. ¿Puedes decir conmigo, obediencia? Es un asunto de honra.
A ver, ¿cómo? Y cuando tú honras a alguien, ni se nota que estás obedeciendo. Porque el que obedece como esclavo solamente hace lo mínimo suficiente. Me dijiste que me moviera, me moví. Luego me volvió a decir, muévete más, muévete más, muévete más. Y ahí me tienen que ir llevando hasta que llego a donde quieren. Pero cuando es un asunto de honra, tú haces más allá de lo que te están pidiendo. Por ejemplo, tú le dices a tu hijo, hijo, arregla tu cuarto, bárrelo. Y llega y medio le pasa la escoba y sigue todo lo demás un tiradero, pero dice, ya lo barrí. Bueno, bárrelo, limpia, trapea. Y barre, limpia y trapea, pero las cosas siguen estando en un cochinero, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando tú le dices, ¿sí? Arregla tu cuarto? Y con la actitud correcta, honrando, dice, a ver, ¿qué significará arreglar? Y dice, ¿para ti qué significa arreglar? No, pues pon las cosas en su lugar, ¿sí? De tal manera de que no se acumule el polvo por ahí, saca las cosas que no sirven, ¿sí? Si tienes ropa que ya no vas a utilizar porque ya no te queda, sácala, vamos a regalarla. Entonces, y hace todo eso y aún más, porque estaba despintado y se lo voy a pintar, porque tenía un cristal roto y dice, oye, lo podemos reparar porque le faltaba algo, adornarlo y lo va a adornar de manera que quede, ¿sí? Excelente. Esa persona no obedeció, esa persona honró. ¿Puedes decir conmigo la actitud espiritual correcta? Se llama honra. Y entonces los cristianos tenemos que aprender a honrar a Dios. Porque luego el que solamente está buscando obedecer está diciendo, a ver, ¿en qué parte de la Biblia dice que no fume marihuana? No hay ni un solo versículo que diga no fumarás marihuana. Por tanto, lo que no está explícitamente prohibido está implícitamente aceptado. Esa es la mentalidad, ¿sí?, del esclavo. Pero la mentalidad del que honra dice, tu cuerpo es el templo, cuídalo. ¿Vamos bien? Dígale al que está a su lado, honra a Dios. Ok, desobedientes. Una persona desobediente, entonces es una persona, ¿sí?, que no obedece. Hemos dicho que la obediencia tendría que ser vista como honra. Pero juiciosos fariseicos. El pueblo de Israel se volvió juicioso. Cuando era monje decía que había personas que eran más papistas que el Papa. ¿Sí? Y a veces nosotros queremos recitarle el Padre Nuestro al señor cura, ¿no? Porque decimos, es que esto tiene que ser así, porque... Y empiezas a juzgar. Honestamente, ¿alguno de ustedes ha juzgado a Dios alguna vez? Sí, a ver, sea honesto, ¿cuántos? Señor, ¿y por qué a él le das y a mí no? ¿Y por qué con él te tardaste menos y conmigo más? ¿Sí? ¿Y por qué él esto y por qué el otro? Bla, 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 bla. ¿Sí? Y empezamos nosotros a quererle dar cátedra a Dios. Una persona juiciosa es una persona que cuando tú andas vestido de blanco, fuiste a la birria y te cayó un pedacito, ¿sí?, y está manchado, ¿sí?, ¿en qué se va a fijar? En la mancha, no se fija en todo lo demás. Una persona juiciosa siempre está viendo la parte negativa, minusvalorando lo positivo. Ahora es cierto, la mancha está allí. Pero el problema es que una persona que es juiciosa, tarde o temprano termina frustrada, termina en amargura. Porque déjeme decirle una cosa que es ciertísima, y es que las cosas no son perfectas. Diga conmigo, las cosas no son perfectas. El día que yo quisiera que sean perfectas, Dios me manda al infierno. ¿De acuerdo? Entonces, ¿el mundo es perfecto? No, todavía sigo aquí. ¿Sí? Entonces, el mundo es imperfecto porque en su misericordia, yo que soy imperfecto, Dios me tiene aquí en mi proceso de perfección. Para que el mundo fuera perfecto se necesitaría que yo ya no estuviera. Lo que lo vuelve imperfecto este mundo, ¿qué es? Que yo estoy aquí todavía. Cuando yo parto desde ese punto de vista, dejo de estar buscando la imperfección en el otro. Y entonces, el pueblo de Israel se volvió perfeccionista, se volvió juicioso,
Es que nosotros somos el pueblo escogido de Dios. ¿Eran el pueblo escogido? Sí, pero ¿para qué? Para hacer bendición a otros, para ministrar a otros. Y ministrar significa servir. Pero ellos ya no querían ser servidores. ¿Se han fijado ustedes que en el cristianismo sucede algo muy triste? Y es que la gente, entre más va ascendiendo de nivel espiritual, menos carga sus cosas. ¿Cuánto pesa una Biblia? No sé, pero pues yo debería poderla cargar, y entonces va la persona caminando y ahí va, uno lleva el maletín, otro lleva la Biblia, otro lleva el traje, y ahí va todo el mundo, y el otro, ¿sí?, mostrando que no ha entendido lo que es el servicio. Un servidor, su característica es que debe de ser humilde. Diga conmigo, humilde. A ver otra vez. ¿A qué horas le sirven al que predica? Lo decimos siempre en los campamentos, ¿sí? Pues al final se supone que el que predica es el más maduro. Entonces, si falta comida, ¿quién es el que menos se va a ofender si no le toca? Pues el maduro. Pero curiosamente lo hacemos al revés. Es que necesitamos honrarlo, claro, es una honra. La honra que recibió Jesús fue morir por ti y por mí. Esa es la honra, porque nadie más podía hacerlo. Es el Hijo de Dios. Entonces, ¿usted me quiere honrar como pastor? No me aparte plato. Eso es honrarme, es decir, él que es más maduro, si no le toca nada, lo va a tolerar bien. Mejor dénselo a alguien que acaba de llegar y que si no le das la hamburguesa con queso, se va a ofender. Y esa es una reminiscencia del pasado. Ok. Cuando una persona entonces pasa por todo esto, llegamos a un punto que se llama inmoralidad. ¿Puedes decir conmigo la palabra inmoralidad? ¿Y qué significa inmoral? Bueno, pues que no es moral. ¿Pero qué es la moralidad? La moralidad es el conjunto de reglas, de normas, de carácter del comportamiento social que debemos de tenerlas en cuenta. Una persona inmoral es una persona que rompe las reglas para favorecerse en sus intereses. Pregunta: ¿es moral llegar a una tienda y sacar un producto de la tienda sin pagarlo? ¿No? ¿Cómo se llama eso? Robo. Entonces, inmoralidad es cuando yo digo, es que lo necesito, no tengo para pagarlo, lo voy a agarrar. Al cabo el otro tiene muchos. Eso es inmoral. Ok. ¿Es moral que yo reciba un dinero que no me corresponde? No. Entonces, cuando yo no voy a trabajar y cobro, eso se llama inmoralidad. Cuando yo llego tarde o me salgo antes de cumplir con mi obligación, eso se llama inmoralidad. Cuando yo agarro la pluma, la hoja, el lápiz, que es material de uso institucional, y me lo llevo a mi casa para mi uso privado, ¿cómo se llama? Inmoralidad. ¿Puedes decir conmigo? Hay más de lo que pensaba. Y el pueblo de Israel se volvió un pueblo inmoral. Complacientes. Una persona complaciente es una persona que siempre está buscando su propio placer. ¿Y cuántos de ustedes saben que el trabajo en general es poco placentero? Porque el trabajo implica esfuerzo, implica ir a nuestros límites. Un trabajo bien hecho siempre te va a sacar de tu zona de confort, siempre. Supongamos, ¿alguien de aquí, ¿sí?, quisiera ser deportista como trabajo? ¿No? Ok, ya tenemos algunos deportistas. Ok, ¿cuántas horas cree que un deportista de carácter profesional debe de entrenar para estar en ese nivel? Los que no somos deportistas profesionales, pues caminaremos una horita, en el mejor de los casos, ¿sí? Haremos 2, 3 sentadillas una vez al año, ¿sí?, cuando se te caen las llaves sobre todo, ¿sí? Pero fuera de eso. Pero si tú eres un boxeador, como cuando teníamos aquí a Diamante, pues tienes que correr, tienes que
estar ahí entrenando, tienes que golpear el costal todos los, bueno, cada tercer día, que se te provoquen microfracturas para que entonces la densidad de calcio aumente, ¿sí? En los osteocitos, las células que componen tus huesos, y todo eso es doloroso. Ese es su trabajo y hay un dolor en hacer ese trabajo. ¿Sí me estoy explicando? Ok, mi trabajo es leer. ¿Cuántas horas lees tú? Ok, ¿cuántos de ustedes han leído al punto de que tus ojos se quedan hinchados y no puedes ver? O sea, ¿no? Entonces, dos, tres que estamos aquí, que nuestro trabajo es eso, y estás frente a la computadora y es un dolorón de cabeza y te dicen, ya deja eso, y tú dices, no puedo. ¿Por qué? Porque todavía no he terminado la labor que tengo que hacer y con los ojos llorosos lo vas a estar haciendo. ¿Saben ustedes dónde está el túnel carpiano? ¿Sí? Está exactamente aquí donde descansa el brazo cuando estás moviendo el ratón. Y tú puedes pensar que hacerle clic a un ratón, ay, qué chiste tiene eso. Sí, pero hacerle clic a un ratón 10 o 12 horas al día, ¿sí? Día tras día, día tras día. Y finalmente todo eso te provoca una lesión donde no puedes a veces ni levantar el brazo y de todos modos hay trabajo. Decía Yuri, a él le gusta lo que está haciendo de la ubicación geoespacial. Sí, pero eso no quita que hay momentos en donde te duele la espalda, te duelen los ojos, te duele la cabeza, estás cansado. Dígale al que está a su lado, hay un placer distinto. Y el placer es la obra realizada. Y entonces complaciente significa que siempre estoy buscando mi placer en lugar de estar haciendo las cosas a la manera correcta. ¿Cómo sé que eres complaciente? Le voy a echar porras aquí al doctor Fernando del Real, ¿sí? Mídete la cintura, ¿sí? ¿Dónde se nota tu complacencia? Aquí, acá, acá, más para acá. ¿Por qué? Porque honestamente estamos gordos, estamos, ¿sí?, rellenitos en un cierto nivel de obesidad por nuestra propia complacencia. ¿Sí estamos o no estamos? Ahora, ¿cuál es el asunto? ¿Quién puede trabajar esto por ti? Nadie. Y la última es violencia. Todas estas cosas que estoy diciendo, el pueblo de Israel las había hecho. De tal manera, violencia significa que reaccionas entonces agrediendo a otro. ¿Cuántas veces en tus relaciones de familia, si alguien te dice algo con lo que tú no estás de acuerdo, has reaccionado lastimando al otro? Eso se llama violencia. Di conmigo, no tengo derecho a lastimar intencionalmente a nadie. Tú dices, oye, pero acabas de decir, no tengo derecho a lastimar intencionalmente a alguien. Sí, sí, y cuando no lo hago intencional, entonces no es pecado, se llama accidente. Y cuando tú, que no quieres lastimar intencionalmente a alguien, lastimas, te sientes mal y te disculpas. Dices, perdóname, jamás hubiera querido lastimarte. ¿Van conmigo? Ok, entonces, si usted tiene alguna de esas características que acabo de decir, felicidades, usted cumple el requisito para que Dios no le hable. Qué caray. Pero quizá la más grave de todas está en Romanos 1:21. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. ¿Podría decir conmigo, dar gracias? Gratitud es una actitud fundamental. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Quiere escuchar la voz de Dios? Sea agradecido. Porque la ingratitud cierra el corazón de las personas. Ok, hay muchas causas para la ingratitud humana. Van algunas. Expectativas egoístas. ¿Qué es una expectativa egoísta? ¿Sí? Cuando la gente da por sentadas las cosas. Es que, pues tú deberías de haber hecho. ¿Alguien le han dicho alguna vez eso? ¿O usted lo ha dicho? Es que tú deberías de.
Esa es una expectativa. Pero es egoísta cuando lo que tú deberías de hacer era hacerlo en la manera en que a mí me convenía. Yo estoy esperando que tú te comportes como yo quiero. ¿Cuántos de ustedes saben que eso es completamente irreal? Porque la otra persona jamás será lo que tú eres. Y la única manera en que el otro se va a comportar como tú quieres es que tú estés en hechicería. Ah, qué caray, ¿cómo que hechicería? Sí, porque hechicería es un asunto de control, de manipulación. Entonces, si yo soy un manipulador, el otro se va a comportar como yo quiero por temor a la manipulación. O te dejo de hablar, o te mando la oreja en una cajita, o no sé qué barbaridad se te va a ocurrir. Y entonces, una expectativa irreal, egoísta, va a hacer que la persona se sienta lastimada. Era mi cumpleaños y no me trajiste nada, yo esperaba que me trajeras algo. Dígale al que está a su lado, no lo hagas, eso es inmadurez. ¿Alguien tiene la obligación de darme un regalo? No, entonces ya no sería regalo. Un regalo debe ser completamente libre, sin compromiso. No importa si es mi cumpleaños, si no me quieres dar nada, no tienes por qué dármelo. Es más, ni siquiera tienes que felicitarme si no quieres felicitarme. Porque necesita ser gratuito, necesita ser completamente libre de toda obligación. Entonces, causas por las que las personas son ingratas porque fueron rotas sus expectativas egoístas. Segunda cosa, desvalorización. Gente se acostumbra tanto a algo que la naturalización de aquello nos hace que pierda su valor. Sucedió el dicho tan conocido. ¿Nadie sabe lo que tiene? Ay, entonces sí, ya tiene valor. Pero mientras no eras agradecido. ¿Cuántas veces te abrieron la puerta y nunca dijiste gracias? Pero el día que te la dejan de abrir, ¿qué? ¿No me la vas a abrir? Y algo que era una gentileza se convierte entonces en una carga. La ingratitud a las cosas cotidianas, la falta de gratitud por lo que tienes, no te ayuda a poder escuchar la voz de Dios. La gente dice, ay, qué feo está el día porque llovió. Ok, vete al desierto de Atacama, que desde hace 25,000 años jamás ha llovido. Y ahí sí, vas a estar contento porque todos los días jamás va a llover. Pero luego vas a querer que haya flores y que esté verde y que esté cálido y que esté húmedo. Y tú dices, pues no se puede todo. ¿Cuántos de ustedes le dan gracias a Dios por todo? ¿Sí? ¿Le das gracias por tus Goliats? ¿Sí? ¿Por la gente que no te quiere? ¿Por la gente que te critica? ¿Por la gente que no te valora? ¿Por la gente que no te dice gracias? ¿Le das gracias por ellos? ¿Por qué lo pregunto de esta manera? Porque cuando decimos das gracias por todo, sí, das gracias por lo que te gusta, por lo que te conviene, por lo que, sí, te afirma en tu personalidad. Pero pocas gentes conozco que le dan gracias a Dios por la adversidad, que le dan gracias a Dios por los momentos ingratos, que le dan gracias a Dios por la gente latosa, que le dan gracias a Dios por el vecino molesto. ¿Me estoy explicando? Ahora me vas a decir, ¿y tú le das gracias? No, no le daba gracias siempre. Y luego empecé a pastorear. ¿Sabes quién te enseña a pastorear? La gente necia. Esos te enseñan. ¿Sabes quién te da sabiduría? La gente necia. ¿Sabes quién te pone a orar horas extras? La gente necia. La gente que te obliga a madurar es la gente necia. La gente espiritualmente madura ni te necesitan. Esos se pastorean solos. Y entonces, gracias a Dios por los necios, porque esos me han cambiado la vida. ¿Suena raro? Muy bien, déjenme ponérselos de esta manera.
Si tú fueras médico y cobraras por tu atención, ¿quién pagaría tu atención? El sano no va a ir, ¿sí? Y más si es un sano responsable que está haciendo todo lo que debería hacer, jamás va a caer al médico. Ese no te va a dar nada para comer. Los líderes vivimos para resolver problemas de personas. Si no hay problemas, no hace falta el liderazgo. ¿Me voy explicando? En esta congregación no queremos tener una estructura, queremos tener gente madura. Entonces cuando tú dices, ¿y por qué no hay toda una estructura? ¿Para qué? Mejor que madure la gente. Si los acostumbramos a que sean necios toda la vida vamos a tener un montón de trabajo. Sí, pero eso es desgastante, mejor maduremos. Amén. Entonces, cuando nosotros estamos pensando en desvalorizar, estamos pensando en no darle las gracias a Dios, no por lo que es. Hay cosas que no le doy gracias a Dios por lo que son, pero le doy gracias a Dios por lo que producen en mí. ¿Sí? Y gracias a eso se puede cumplir el propósito de Dios en otras áreas. Estamos a punto de entrar en un gran mover de Dios. ¿Cuántos de ustedes sabían eso? Estamos en los umbrales de un avivamiento mundial. Sí, yo sé, ustedes lo han escuchado muchas veces. Sí, pero si ustedes agarran Oseas 5:15 que dice, en su angustia me buscarán, entonces estamos en el tiempo en donde los niveles de angustia aumentarán potencialmente, ¿sí? Muchísimo, y la gente en su angustia, como consecuencia, ok, ¿ya está sucediendo? Sí, Europa está en su peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial. Y todavía no entra el invierno, espérense un poquito. ¿Creen ustedes que en medio de todo ese quebrantamiento habrá un momento en donde la gente, cansada de las soluciones irracionales que los políticos han estado haciendo, busquen de Dios? Sí. ¿Será tiempo de un avivamiento? Sí. Y entonces son tiempos en donde nosotros tenemos que ver que aunque es una situación grave en lo económico, si lo entendemos de la manera correcta, todo eso nos permitirá ver el mover de Dios en los corazones de las personas. Seguramente alguien va a decir, es que eres un sádico. No, yo no lo propicié. Les juro que yo no puse una bomba en el Nord Stream. Es más, ni soy del gobierno inglés siquiera. Perdón. Sí. Bueno, es que esta semana los rusos ya sacaron documentos y ya sacaron evidencias de cómo con drones, ¿sí?, apoyaron para que se dinamitaran 100 metros del Nord Stream y que con eso agudizar la crisis de energéticos en Europa y que está poniendo a Alemania en una situación difícil. Y bueno, ya saben que yo leo geopolítica toda la semana. Entonces, ahí está. No valoramos lo que tenemos. Otra, la amargura. Cuando nosotros nos damos cuenta que interpretamos el presente a partir de las experiencias del pasado, diga conmigo, eso se llama conocimiento. A ver, ¿cómo se llama? Por eso te mandan a la escuela, ¿no? Desde los 3, 4 años de edad ya estás aprendiendo cosas para que interpretes el mundo. ¿Cuál es el problema? Que todas tus heridas, ¿sí?, todos tus rencores, tus sentimientos negativos albergados en tu corazón, ¿sí?, todas las cosas que a lo largo de los años has guardado allí van a distorsionar la forma en que interpretas tu presente. Una persona malagradecida es una persona que tiene áreas de amargura. ¿Puedes decir conmigo? Sí. Una persona malagradecida es una persona con áreas de amargura. Por eso no puedes agradecer. Y la amargura es altamente contaminante, es un cáncer, ¿sí?, en tu corazón, en tu espíritu. Por eso es tan importante entonces que tú puedas preguntarte, ¿no estoy escuchando a Dios por la amargura que hay en mí? ¿La amargura se oye más fuerte que la voz de Dios? Sí. Muy fuerte se escucha. Porque cuando tú le tocas esa área de amargura, duele. ¿Sí?
es que tú le pediste al niño Dios una bicicleta que nunca te trajo. Y entonces cuando estás orando, de repente viene ese pensamiento, y esto va a ser como la bicicleta. Y ya dejaste de orar y ya estás enojado porque así como no te dio antes, ahora tampoco te va a dar. Y capaz que ni siquiera el niño Dios, fueron tus papás los que no te pudieron comprar la bicicleta, pero ya agarraste, ¿sí?, tirria contra Dios. Y entonces la amargura va a hacer que tu pasado se convierta en un presente continuo. Lo digo otra vez. La amargura va a hacer que tu pasado se convierta en un presente continuo. Te quitaron la paleta en el kinder cuando eras niño y ahora toda la vida vives viendo enemigos alrededor, gente que te quiere quitar lo tuyo. Tuviste una relación antes y te pusieron los cuernos y ahora ves toreros por todos lados. No sé. Bueno, dejémoslo ahí. Entonces, otra actitud altamente negativa, la envidia, la avaricia. ¿Por qué las personas son malagradecidas? Porque siempre están comparando lo que tienen ellos con lo que tienen los demás. O, curiosamente, siempre comparamos en vertientes distintas, ¿sí? Yo veo lo que no tengo, mi área débil, y lo comparo con el área fuerte de alguien más. Y en esa forma siempre estoy en desproporción. Y eso causa envidia. ¿Y si lo comparara al revés? Y yo comparo lo que sí tengo y el otro no tiene. ¿Cuántos ciegos conocen? Yo mañana voy a tener una entrevista con ciegos. ¿Y cuántos sordos conocen? El martes voy a tener una entrevista con sordos. ¿Sí? Y es muy fácil que tú pudieras ser ciego. Y es muy fácil que tú pudieras ser sordo. El asunto está que nunca comparamos lo que sí tengo con lo que el otro no tiene. Siempre estoy comparando mis carencias con las suficiencias de alguien más. Y como las comparo, y de una manera mágica yo quisiera que Dios, tronando los dedos, cambiara los lugares. ¿Sí? Señor, ¿por qué a él sí le diste y a mí no? ¿Por qué él sí tiene y yo no? ¿Por qué él sí ha logrado y yo no? ¿Cuántos de ustedes han envidiado a alguien? ¿Y cuántos de ustedes te has dado cuenta de alguien que te envidiaba a ti? Yo siempre he envidiado a Yuri. Yo quisiera saber qué se tiene tener un amigo como yo. ¿Sí? No es cierto, Yuri. No, cuando tú piensas realmente en las cosas como esas, ¿sí?, tú dices, hay cosas que yo admiro de Yuri muchísimo y que yo jamás las podría hacer. Y seguramente él verá cosas en mí que él no las podría hacer. Pero el asunto es poder entender que tú eres quien tú eres. Nada más. No tenemos nada que envidiarle a nadie más. Cuando era chamaco yo quería tener, ¿sí?, vamos a suponer, ¿cuántos de ustedes de chamacos querían tener un carrote o alguna cosa así? Yo quería, cuando salieron las Hummer, yo decía, un día yo voy a tener una Hummer, ¿sí? Cuando le empecé a echar gasolina a mi primer bocho, yo dije, jamás voy a tener, jamás. El asunto es que cada uno está ambicionando lo que otro tiene, sin darte cuenta lo que implica el costo que ha tenido llegar a tener lo que el otro tiene y el mantenimiento de lo que el otro tiene. Sí. Porque no pensamos nosotros, como dice el hombre araña, que un gran poder trae una gran responsabilidad, ¿sí? Y entonces tú ambicionas el poder, pero no quieres la responsabilidad. Noten ustedes entonces cómo la avaricia en el fondo siempre implica un nivel de inmadurez. La ingratitud finalmente manifiesta las áreas de inmadurez. Dos más rápidamente, la insatisfacción. Podemos ser desagradecidos cuando no conseguimos lo que queremos
o cuando las cosas no salen como queremos. Eso en el fondo lo que está hablando es de un espíritu hechicero. Porque dijimos que hechicería es un asunto de control. ¿Lo dice conmigo? Hechicería es un asunto de control. A ver otra vez. Hechicería es un asunto de control. Y si yo estoy enojado porque las cosas no salen como yo quiero, pues lo que estoy diciendo entonces es que en el fondo en mí hay un fluir de hechicero. Yo quisiera controlar todo. ¿De veras quisieras controlar todo? Porque si todo lo controlaras, entonces la gente diría lo que tú quieres. Nadie te diría lo que realmente es y lo que realmente siente. Jamás sabrías si la persona que está contigo es porque te ama o porque tú le has dicho que te diga que te ama. Sí. No tendrías nada que fuera novedoso en tus días, porque todo saldría de acuerdo a lo que estás planeando. Entonces tu vida sería monótona, rutinaria, vacía. Sería un soliloquio constante. Sería un diálogo perpetuo con tu propio ego. Y Dios necesita hacer cosas diferentes para hacernos crecer, para contrastarnos. Y tenemos que ser agradecidos cuando alguien nos dice no, cuando tú pensabas que era así. Aunque quizá tú tengas razón, pero te ayuda a ver un punto de vista distinto. Siempre es bueno cuando las cosas se salen de alguna manera del cauce. Esa es la aleatoriedad de la vida. Y eso es lo que nos lleva a tomar decisiones. Si las cosas no cambiaran su cauce, una sola decisión en tu vida te llevaría el resto de la eternidad y no tendrías que tomar decisiones. Y en la palabra de Dios encontramos que aún después del milenio, las personas tendrán que tomar una decisión a favor de Dios o contra el enemigo que ha sido liberado. Decidir te vuelve humano. ¿Puedes decir conmigo, decidir te vuelve humano? Y la decisión implica que estás en un ambiente caótico. Si no, no tuvieras que decidir. Entonces vivimos en ámbitos caóticos. Y en ese ámbito caótico constantemente tengo que estar decidiendo. Y por último, la frustración. También puedes estar desagradecido cuando estás pasando por un momento difícil y no puedes ver cosas buenas en tu vida. Si todos los días ves las cosas adversas y sientes que no cambian, un día te vas a frustrar, te vas a amargar. Ahora, ¿qué tan malo puede ser un problema? Un problema que dure toda la vida sería bastante incómodo. Pero nadie somos eternos en este cuerpo de carne. Entonces, aún un problema que dure toda la vida es un problema temporal. Tenemos que cambiar nuestra visión del lado temporal. Tienes que cambiar tu visión del presente. Hay cosas que jamás las vas a poder cambiar en este mundo. ¿Sí? No las vas a poder cambiar. Tú te puedes hacer una operación transgénero, ¿sí? Pero no vas a poder cambiar nunca la estructura neuronal. Lo siento, los axones de tus neuronas están asociados a tu género. Tu ADN está asociado a tu género. Te puedes hacer una operación para quitarte el pene, sí, pero de todos modos la posibilidad de cáncer de próstata sigue allí. ¿Me estoy explicando? Hay cosas que no vas a poderlas cambiar, están ahí, vienen en el paquete. Y tenemos que aprender a no frustrarnos. Esa ha sido una de las cosas más difíciles en mi vida, no frustrarme. ¿Cómo puedes no frustrarte cuando nada es lo que tú quisieras? Pregúntale a Dios. Somos un montón de hijos que no nos parecemos a Cristo, que seguramente somos causa de dolores eternos de cabeza, pero el Señor lo que hace es, ay, mi niño, aprenderá. ¿Sí? Nos da una palmada en la espalda y dice, ¿sí? En la siguiente caída quizá lo entienda. Y después de 4 o 5 chipotes dice, mira que ha salido resistente, ¿sí? No salió listo, pero eso sí, aguantador, ¿sí? Bueno, todo esto era la introducción al tema, pero ya se me acabó el tiempo. ¿Cuál es la cuestión de todo eso? Revisa tu corazón.
Decía entonces, allí cuando estábamos leyendo en 1 Samuel capítulo 3, verso 1, que la palabra de Dios escaseaba, no había visiones. El problema no es que Dios no hable, el problema es que un corazón lastimado no escucha. Si tú no estás escuchando la voz de Dios, revisa tu corazón. Y si cualquiera de estas cosas que yo he mencionado te hizo eco, o como dirán los psicólogos, si te choca, te checa. Sí, ya casi parezco psicólogo, ¿no? Entonces, si te choca, te checa, dicen ellos. Bueno, si hay consonancia en lo que se está diciendo, si tú sientes que una de esas áreas te puso a pensar, trabaja en ella. Seguramente al comenzar a trabajar, tu oído espiritual se afinará y podrás empezar a escuchar la voz de Dios, porque Dios habla de múltiples formas, habla en todo tiempo, a través de cada circunstancia, y tú podrás dirigir tu vida hacia donde Dios quiere. Amén. Vamos a darle gracias a Dios entonces. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias porque tú siempre quieres hablarnos. Esta semana, Señor, hemos dedicado este tiempo para poder decir con toda seguridad que tú quieres hablarnos y que lo que puede cambiar nuestra relación contigo es la actitud que tenemos hacia ti. Ayúdanos, Señor, a poder cambiar la actitud para que podamos escuchar tu voz y reconocerla, como dijo Jesús. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien.